la defensora pública Valentina Lewis, de acuerdo con la queja de los parientes de algunos detenidos. En tono sarcástico y burlón se dirige presuntamente el director de la cárcel Yare 3 a las personas que fueron detenidas después de la elección presidencial el 28 de julio y trasladadas a este reclusorio ubicado en los valles del Tuy del estado Miranda. Es un hombre sin sentimiento. Debería ponerse las manos en el corazón y ser más humano, señala la madre de uno de los 106 ciudadanos movilizados desde el Centro Agroproductivo de Barcelona, la cárcel de Puente Ayala en el estado de Anzoátegui, hasta Yare 3 el 27 de septiembre. Según denuncia, el director de nombre Ángel le dice frases hirientes a los presos. Las hallacas se las comerán aquí. Se van a pudrir en la cárcel. Llamen a María Corina para que les traiga el plato navideño en diciembre. Ustedes son la garantía de que Maduro se ponga la banda en enero, publica en esta información elpitazo.com. Pues muy malo que lo haga el director de la cárcel. El sistema carcelario venezolano está hecho para que el preso pueda resarcirse, reincorporarse a la vida, pagar su condena, pero aprender artes, oficios, en algún momento se graduaban de abogados, muchos presos, había educación universitaria en las cárceles con convenios con las universidades, unos aprendían a hacer carpintería, los más destacados, yo compré muchas correas y carteras hechas con cuero repujado en la cárcel de Maracaibo. Hoy son unos centros, unos depósitos de seres humanos. Con este liderazgo allí, pues bien complejo lo que está pasando allí. Henry Falcón ha dicho: vivimos en un país lleno de miedo que impone el Estado venezolano. Vamos a leer un poco más la nota sobre lo dicho por Henry Falcón. Este dirigente fue candidato presidencial, hoy un poco con mediano o bajo perfil. Todos los dirigentes se mantienen en bajo perfil. La mayoría se mantienen en bajo perfil. Estoy acá, Falcón, vivimos en un país donde el miedo se impone. Esto fue todo lo que dijo, lo dijo en el pitazo. Estoy tratando de llegar al pitazo acá estoy. Vivimos en un país lleno de miedo que impone el Estado venezolano, dice Falcón. En medio de un ambiente político cargado de incertidumbre, Henry Falcón, ex candidato presidencial y líder de HF Venezuela, resaltó el clima de miedo instaurado por el Estado venezolano tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en la que Nicolás Maduro fue declarado ganador sin pruebas por el Consejo Nacional Electoral. Entre comillas, textualmente lo que dijo él: vivimos en un país lleno de miedo que impone el Estado venezolano, afirmó durante una rueda de prensa realizada el día de ayer en la sede de su partido en Barquisimeto. Falcón, quien apoyó al candidato Enrique Márquez en los comicios del 24, expresó su preocupación por el esquema de arrebato de persecución del gobierno frente a la escena política del 28 de julio. Según el exgobernador de Lara, la persecución ha elevado los niveles de incertidumbre y desconfianza entre los venezolanos. Mientras persista esta situación de persecución y miedo, los niveles de desconfianza y además esos niveles de incertidumbre van siempre en ascenso, cuando lo que necesitamos es, de cara a las fiestas navideñas, que haya, por el contrario, más certeza, especialmente una en materia que nos agobia a todos por igual, que es la económica. El dirigente también anunció que seguirá apoyando a Enrique Márquez en su lucha legal, a pesar de que los recursos presentados ante el Tribunal Supremo de Justicia han sido desestimados. ¿Cuál es el rol que nos corresponde a nosotros, los políticos, los dirigentes de los partidos? Frente a esto se ha planteado la recurrencia permanente ante el CNE y ante el Tribunal Supremo de Justicia, señaló Falcón, comprometiéndose a acompañar todas las iniciativas de presión institucional hasta que se tomen decisiones alineadas con la Constitución y las leyes. Además, enfatizó la importancia de seguir trabajando en las calles y en las comunidades más vulnerables. Esto lo ha declarado Henry Falcón. El día de ayer también hay una nota interesante que tiene que ver con el índice de Chapultepec,
¿Qué mide el índice de Chapultepec? Ya vamos a revisar, mis queridos amigos, porque Venezuela parece muy mal parada en ese índice. Cuba, Venezuela y Nicaragua le repiten como los países sin libertad de expresión. A ver, el caso, vamos a leer la nota completa. El índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de la Prensa, correspondiente al año 2024, publicado esta semana por el organismo, señala que el promedio de las 22 naciones analizadas en la quinta edición del 2 de agosto del 23 y el primero de agosto del 24 está por debajo del rango medio de la clasificación, lo cual representa un descenso por segundo año consecutivo. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Hornet, al presentar los resultados de las investigaciones del índice durante la 80 asamblea de la organización realizada en Córdoba, Argentina, señaló que ningún país se ubicó en la franja con libertad de expresión, a diferencia de los 3 años anteriores. La franja sin libertad de expresión la repiten Cuba, Venezuela y Nicaragua. En las mismas posiciones desde hace 2 ediciones, Venezuela muestra una caída de 6.23 puntos, la mayor diferencia de los resultados entre los 3 países del grupo. Esta mañana escuchaba un programa de noticias. Yo escucho programas de noticias mañaneros y escucho programas de YouTube, todo lo que yo puedo. Y el periodista hablaba bien de todos los funcionarios públicos, del de la policía, del agua, del de esto, del de aquello. Y uno decía, ¿cómo ha cambiado el periodismo en Venezuela? O por lo menos algún periodismo en Venezuela ha cambiado. El periodismo es decía Teodoro Pecós, por traer una frase de Teodoro acá. Teodoro Pecós decía, la noticia no es que el perro muerda al hombre, porque el perro está como que diseñado para morder. La noticia es que el hombre muerda al perro. Entonces los periodistas debemos estar permanentemente escarbando en la noticia y desnudando las cosas, sobre todo del poder, sea poder político, sea poder económico, sea poder sindical, sea poder de cualquier naturaleza. Los periodistas nos toca es buscar eso. Ocurrió un accidente de tránsito. Bueno, eso es lo visible. Ahora, ¿cuáles fueron las razones? ¿En qué condiciones estaba el conductor? ¿En qué condiciones estaba el carro? ¿En qué condiciones estaba la carretera? Se volcó porque había un hueco en la carretera. ¿Quién es el responsable del hueco en la carretera? Entonces, resulta que en Venezuela se viene desarrollando un periodismo simpático. Cada quien es dueño de sus actos y de su vida, pero esa no es la función del periodismo. El periodismo no es para ser simpático, el periodismo tampoco es para convertirse en francotirador a favor de nadie y en contra de nadie. El periodismo es para mostrar las cosas tal cual como se consiguen y se ven y se investigan, y luego la ciudadanía haga su propia opinión. El periodista no es para manipular ni a favor ni en contra. El periodista que habla a favor permanentemente de algo es un propagandista, no está haciendo periodismo. Pero bueno, cada quien, mis queridos amigos, allá y su conciencia. La canasta familiar cerró en 531,57. Se los comentaba a ustedes ayer al mediodía, los que me siguieron al mediodía. Casi 17 puntos y algo dólares debe ganar una familia de 5 personas para poder alimentarse. 531,57 debe ganar una familia de 5 personas para poder alimentarse, y un poco más de 111 dólares al mes debe ganar una persona para poder alimentarse. Si una familia no gana 531 dólares al mes, está tremendamente subalimentada. ¿Quién gana 531 dólares en Venezuela? Muy poca gente. Entonces la gente tiene que hacer milagros para alimentarse apropiadamente. Bueno, diría yo, sí, apropiadamente. Entonces la gente, la proteína que come es el huevo, la lata de sardina, la proteína derivada de alguna leguminosa que tiene proteína, como la lenteja, las arvejas son buenas como su proteína, pero proteína cárnica, ¿de dónde se sienta la cucaracha? Proteína de cerdo, quizás un poco más barata. Por cierto, cuando usted vaya a la carnicería, averigüe
averigüe. ¿Por qué? El presidente de FEDENAGA hizo una denuncia que creo que nos conviene a todos mantenerla presente cuando vayamos a comprar carne en la carnicería, los que compramos algo de carne. La carne de búfalo tiene la grasa blanca. La carne de res tiene la grasa color crema. Es un mecanismo para determinar o para poder, identificar, ¿le están vendiendo búfalo o le están